Buenas noches. El siguiente video tiene el propósito de mostrar algunas técnicas básicas sobre el uso de herramientas de afinamiento de consultas para Oracle 12c. En concreto, vamos a ver cómo utilizar algunas vistas clásicas como VSQL y VSQL Plan, así como un vistazo rápido a algunas facilidades de las herramientas de performance MyOra. En un ambiente de producción es muy frecuente encontrarse con situaciones donde se nos comunica que estamos con problemas de desempeño. No obstante, en un ambiente de desarrollo o laboratorio, esto puede resultar un poco más difícil, ya que en general el sistema se encuentra desocupado. Debido a esto, hemos decidido crear nuestro propio problema o grupo de problemas y vamos a tratar de usar las herramientas de desempeño para ver qué información podemos obtener acerca de ellos. El primer problema lo denominamos poblar la base de datos del videoclub Sakila que desarrollamos para el laboratorio número uno con operaciones de renta de 500.000 clientes. Con este propósito, pues nos dimos a la tarea de utilizar el padrón electoral costarricense que se nos facilitó en un curso anterior y creamos, digamos, la información necesaria en el diseño del sistema para alojar medio millón de estos clientes. Como recordaremos, la estructura de la base de datos Sakila para efectos de los pagos tiene tres tablas fundamentales: la tabla cliente, la tabla rental y la tabla payment. Voy a tratar aquí de mostrarles una versión gráfica de dicho esquema para efectos de que nos quede más claro. Eh, en general, estas tablas, digamos, utilizan índices en identificadores únicos y conectores en cada uno de ellos. Aquí a la izquierda podemos ver los campos que la forman. Sin embargo, aquí con la herramienta DB Schema vamos a observar estos tres tablas que nos interesan bastante. La tabla clientes, la cual hemos poblado con 500.000 entradas. Para efectos de una idea rápida podemos hacer un vistazo rápido aquí en la tabla con la función de browse y podemos observar que nos dimos a la tarea, digamos, de utilizar el siguiente proceso para hablar de nuestros clientes. Eh, Aleatoriamente se asignaron los clientes en alguna de las dos tiendas que maneja la operación. Los clientes van del 1 al medio millón y entonces se utiliza el padrón electoral de las personas nacidas en Costa Rica, con tantos con registros de padre y madre, del más joven, digamos, al de mayor edad. De esta manera, digamos, pues tiene información bastante reciente. Para cumplir con el diseño original de esta tabla, pues los clientes se poblaron uniendo ambos apellidos en un solo campo. Se generó un email basado en el número de cédula y asumiendo que cada uno de ellos tiene una cuenta en costarricense CR y se asignó aleatoriamente una de las 640 direcciones de la tabla address a cada uno de estos clientes. De esta manera, digamos, quedan las relaciones pobladas adecuadamente con ellos. De la misma manera, en la tabla de inventario, ahí se seguía la regla de que hubiera al menos 6 películas por cada unidad disponible. Al haber dos tiendas, pues más o menos se asumió que hay tres unidades, digamos, en cada una de las tiendas, para un total de 6.000 piezas de inventario. La tabla inventory pues tiene 1.000 films. De la misma manera, pues podemos ver así rápidamente de lo que nos estamos hablando aquí. Aquí podemos observar, digamos, cómo tenemos cerca de 6.000 films. Entonces voy a ordenarlos aquí del menor al mayor. 6.000 entradas.
más o menos, digamos, los films se repiten en secuencias de 1000 bloques. Entonces cada 1000, digamos, pues genera una entrada distinta y cada uno se aloja en una tienda. Okay, esa estructura inicial es importante porque tratamos de atacar dos problemas de una sola pedrada acá. Uno, poblar la base de datos con un número mayor de registros que los que son factibles, digamos, tener a mano. Digamos, originalmente el diseño de MySQL de esta base tenía 16.000 rentas. Con este proceso, pues básicamente lo subimos a un orden de magnitud, a 214.000 entradas de renta y un número equivalente de pagos asociados. El otro deseo pues también era que las fechas de la información fueran más recientes en la base de datos para esta sección. Ahora, lo otro que queríamos atacar, y especialmente para el propósito de este video, es mostrar algún código que generara carga, digamos, sobre el sistema. Para este efecto diseñamos un pequeño algoritmo de fuerza bruta que vamos a sumarizar rápidamente acá. Este algoritmo, digamos, utiliza la funcionalidad de crear records y tablas a través de funciones en SQL, y básicamente lo que generamos es un tipo que vamos a denominar conjunto de rentas y una función getRental que nos produce potenciales unidades de renta acá. Entonces el proceso consiste en generar aleatoriamente la idea de que cada minuto alguno de nuestros medio millón de clientes llega a la tienda entre un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche e intenta alquilar una película. Entonces está tratando de sumarizar la idea de que muchos clientes intentan hacer acceso al inventario. Lo hacen cada minuto. Si el cliente, pues la película está disponible, no está rentada en ese momento, pues la puede reservar. Y si no estuviera rentada, pues asume que la persona anda buscando otra película, digamos, en el catálogo o en la tienda, entonces que ahí es donde él la obtiene. De esta manera, pues se simula la idea transaccional de que la gente pues arribe a hacer las compras o las rentas. Uno de los elementos que tiene ese subquery, digamos, que sabemos de entrada que debe ser un poco problemático, es el estilo con el que nosotros estamos generando aleatoriamente la selección de la película que la persona quiere tomar. Para este caso utilizamos esta sección del código que voy a marcar aquí a continuación, que la, la explicación es más o menos la siguiente. Este código lo que hace es que selecciona aleatoriamente alguno de los ítems de inventario. Y la técnica en que hace esto, digamos, es haciendo un select sobre todos los ítems de inventario, aplicando un ordenamiento por el valor de BSM random, que básicamente lo que crea digamos, es una columna virtual donde se asignan valores aleatorios a cada una de ellas. Se procede a ordenar la tabla de inventario con esos valores aleatorios y se escoge el más alto arriba. Sin embargo, digamos, hay que prevenir el hecho de que la película pueda estar rentada. Entonces, la otra acción que hace este proceso es conectarse con la tabla de rentas para ver si durante la fecha que nosotros le pedimos, que es uno de los valores, que es el valor de entrada de esta función, es decir, el minuto exacto, digamos, en que se trata de hacer de la renta, qué películas siguen rentadas en ese momento, para excluirlas de la lista del inventario. Como podemos ver aquí, él hace la conexión con las operaciones de renta, siempre y cuando esta operación sea mayor a la fecha, digamos, en que la película es devuelta. Y nos tiene que garantizar que efectivamente la película esté aquí. Para efectos prácticos, digamos, esta es una operación que durante cada ciclo del proceso de población se va a repetir. Por lo tanto, sabemos que debería, pues, tomarnos recursos en el sistema.
nosotros procedimos a hacer un pequeño análisis inicial de este subsección del código a través de un plan de ejecución que se los voy a mostrar aquí a continuación a mano izquierda. Entonces aquí podemos observar más o menos eh, cómo funciona esta pequeña sección del código. Aquí utilizamos la funcionalidad de hacer un plan de ejecución y obtener el output de dicho plan. Entonces aquí podemos observar, digamos, que él conecta con la tabla de rental inventory, la hace por índice, un índice que existe en la fecha de renta. Hace un escaneo completo, digamos, sobre la tabla de inventario, que era lo que decíamos, ¿verdad? Donde se genera, digamos, un recorrido total en esa parte. Establece la conexión entre ambas. Y finalmente hace la selección de un solo registro, que es el de la potencial eh, película que se va a alquilar. Me parece, digamos, que esta misma sección, para demostrarlo aquí, me parece que en la herramienta de Mayora podemos rápidamente probar este trocito de código. Lo podemos hacer cargando esa sección propiamente, que es esta de aquí. Y de paso así podemos demostrar cómo funciona, digamos, los planes de ejecución en estas dos herramientas. Vamos a intentarlo primero aquí en visualizarlo aquí rápidamente en Toad for Oracle. En Toad for Oracle, digamos, tomamos este mismo código aquí de generar aleatoriamente esa lista y lo ejecutamos y procedimos a generar un plan de ejecución. Digamos, en Toad for SQL, el estilo en que esto se hace, digamos, es haciendo una ejecución inicial aquí con el, bueno, podemos hacerlo presionando F9 de una vez y él nos devuelve un ítem aleatorio. Aquí podemos utilizar otro. Aquí observaremos, digamos, que la variable rental date no se está definiendo, digamos, en el proceso. Digamos, esa es una que se espera en la parte, pero él no afecta al proceso, puesto que si no está definida, pues asume que todos los índices de inventario son posibles. Una vez hecho esto, pues podemos ejecutar nuevamente el plan de ejecución, y este plan de ejecución de una forma un poquito más visual, más gráfica, nos muestra la misma situación que está ocurriendo aquí, digamos, en la versión de texto, digamos, del plan de ejecución. Lo que es interesante de la parte gráfica es pues, que usa algunos iconos para establecer, digamos, cuando ocurren procesos como escaneos en los índices o escaneos en la parte. Esta es una pequeña transacción, pero sí esperamos que nos cause peso. Finalmente, vamos a discutir un poquito el proceso, digamos, con el que cargamos las fechas. Para efectos de cargar las fechas, utilizamos una estrategia bastante interesante que consiste en generar un producto cartesiano con todas las fechas entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año en curso, que está en esta sección. Vamos a jugar un poquito con este muchacho también para efectos de demostrarlo, digamos, con un query fresco. Digamos, por ejemplo, si tomemos este muchacho aquí, básicamente lo que utilizamos son dos tablas: una tabla que contiene todas las fechas posibles en el año y una tabla que contiene todos los minutos posibles en un día de trabajo. Vamos a observarla rápidamente, haciendo también aquí en todo la funcionalidad, la llamamos la tabla time day y time minute. Entonces la tabla time day tiene, vamos a mostrar aquí la información. Básicamente, para
cada día del año tenemos una entrada hasta llegar al final, digamos, de el año en curso, que es el año de diciembre de 2031. Con el ID pues sabemos cuándo podemos detenernos, ¿verdad? Entonces en nuestro ejercicio pues poblamos la tabla hasta el 30 de octubre, 31 de octubre, por lo tanto son todos los registros antes del 306. De la misma manera, la tabla temporal minuto tiene una entrada para cada minuto de las horas de trabajo de esta tienda, que se asume que son entre las 10 de la mañana y las 21 horas antes de cerrar, digamos, 8:59 para ser exactos. Ya a las 9 se considera que la tienda está cerrada. De esta manera podemos observar aquí una podemos simular el proceso eh, de generar este producto cartesiano. Estoy aprovechando de hacer estos queries para crear un poquito de peso en la base de datos que nos sirva después para poder explorar con las herramientas y las vistas, digamos, estos queries que hemos ejecutado. Entonces, por eso tengan un poquito de paciencia, digamos, si vemos que no entramos necesariamente en materia inmediatamente con, eh, con las vistas o esta parte, porque la idea es crearle un poquito de peso al sistema mientras estamos ejecutando estas operaciones. Entonces, vamos a ver qué me puede faltar por aquí. Ujú, ujú. Ah, sí. Y tengo que cerrar este aquí. Ok, entonces vamos a generar este productito cartesiano. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es concatenando cada uno de los campos del día con cada uno de los campos del minuto y haciendo una ordenación, digamos, de estas variantes. Si nos vamos hacia el final, tenemos 201.300 posibles momentos en el año que un cliente puede llegar e intentar alquilar una película. Eh, Podemos hacer el mismo ejercicio de rápidamente utilizar un plan de ejecución que es de la operación que acabamos de hacer para observar, digamos, cómo él hace esta acción del producto cartesiano. ¿Ves? Aquí podemos observar claramente cómo toman los 660 registros de la tabla con los minutos, los 306 registros de las tablas con los días con su respectivo peso en bytes, hace una operación de merge join cartesiana que nos va a producir 201.852 entradas y las ordena y finalmente aquí pues nos hace el retorno, digamos, de las operaciones. Si nos vamos aquí a la grilla, aquí observamos cómo nos entrega el último minuto del día. Entonces, este producto cartesiano lo utilizamos en un cursor que llamamos pop dates, que básicamente nos permite recorrer o simular un intento de alquiler cada minuto. Y asimismo tenemos otro cursor que básicamente llama a la función de generar las rentas que vimos aquí en esta sección, de tratar de obtener una entrada de inventario, y utiliza el valor de la variable DataString, que es la fecha actual, que va siendo recorrida por el cursor para solicitar un intento de alquiler en ese momento. Entonces, intencionalmente lo hicimos así, con el propósito, digamos, primero de que el cursor es una estrategia bastante pesada contra el sistema. Y entonces podemos observar que en general pues leemos la siguiente fecha hasta que se nos vacíen las fechas. Una vez que hemos obtenido la fecha, pues abrimos el cursor que genera las fechas
renta aquí en la funcionalidad, digamos los potenciales rentas, generamos eh, el cursor al abrirse acá, digamos, él hace esta ejecución con el valor de la variable que está en este momento, digamos, en DataString. Entonces observen cómo no hay que hacer un select en esta parte, el select está implícito con la apertura del cursor en esta operación. Y basado en la información que nos devuelve, que es para cada una de estas entradas, la selección nos devuelve eh, la fecha de renta, el inventario, el cliente, la fecha de retorno que también se estableció al azar en la función y la persona que nos alquiló la película. De esta manera, digamos, se hace una inserción en la tabla, digamos, de las rentas. Lo interesante es que conforme va creciendo el número de inserciones, entonces esta operación que se hace acá para verificar si la película está rentada o no, pues tiende a aumentar en su peso, ¿verdad? Porque el índice que tiene la fecha, que contiene las fechas de renta, pues va aumentando su tamaño con cada película que se agrega y con cada devolución simulada que se le da a la película. Entonces, este store procedure se ejecutó y nos dio, más o menos nos tomó unas 3 horas alimentar. Déjeme ver si por aquí yo tengo una copia de la información de ejecución. Sí, aquí la tengo. Nos tomó unas 3 horas ejecutar la información, más o menos entre las 11:40 de la mañana hasta aproximadamente las 12:50, momento en que ya cayó el tiempo de utilización, digamos, en la máquina virtual que está generando esta operación. Ciertamente esto lo que nos demuestra, digamos, es que aquí mismo pues yo hice también mantuve un poquito de información estadística de la utilización de disco antes y después, digamos, del proceso. El disco Dev 816 es donde está la partición que contiene los datos de la base de datos de Oracle. Aquí podemos observar que él se mantiene bastante estable y alrededor de las 12:10, ya cuando se va acercando el proceso, se produce, yo diría probablemente un flush de lo que ya se viene grabando, puesto que graba tal vez al doble, digamos, de la tasa de transferencia con la que se venía manejando y se recupera luego, digamos, a su tamaño normal. La intención pues no es evaluar mucho la técnica de programación de este cursor, sin embargo, de entrada sabemos que es subóptimo por dos motivos fundamentales, ¿verdad? El primer motivo es que utilizamos tablas físicas para explorar la situación de si la película está rentada o no está rentada. Eh, Básicamente este es un problema que va aumentando linealmente con el número de rentas, digamos. Entonces cuando se hacen las primeras rentas o las primeras simulaciones, esta tabla tiene muy pocas entradas, pero conforme la simulación va avanzando y las rentas potenciales van creciendo, este proceso va aumentando en sus rentas, que deben ser exploradas tenga o no tenga, digamos, operación. La otra razón por la que es un poco pesado es que la manera en que se genera el inventario alternativo está basado en escanear el inventario completo y tomar uno de ellos utilizando parte del orden como se vio. Eh, Esto definitivamente se podría hacer muchísimo más rápido utilizando, en vez de un escaneo sobre la tabla de inventario, utilizando una estructura de datos en memoria. Por ejemplo, tal vez una tabla virtualizada, una situación de este tipo, cuyo contenido sea, digamos, las posibles entradas de inventario y un marcador que nos diga inmediatamente si la película se encuentra alquilada o no en ese momento. De esta manera, digamos, la operación, en vez de ir físicamente a la tabla y escoger a alguien al azar,
y luego ir en esta parte, podría generar aleatoriamente el número de inventario. Simplemente revisar en esta estructura de memoria si de casualidad ese número de inventario se encuentra alquilado en este momento para tratar de nuevo en el siguiente minuto, sin tener, digamos, que hacerlo directamente contra tablas. Al ser estructuras de memoria, pues probablemente sería mucho más veloz. Bueno, lo otro que hicimos, digamos, con el propósito de ver esto es, bueno, una vez que tenemos esta información fue poblar la información de los payments. Poblar la información de los payments, básicamente tomamos toda la información de rentas, todas aquellas rentas que ocurren en el último, cuya fecha de retorno generada con este algoritmo, digamos, está bajo. Lo que hicimos fue asumir, digamos, de que simplemente unos han retornado, por es un momento futuro en el tiempo. Entonces, pues borramos esos posibles retornos, los dejamos en cero para generar más o menos unas 60 películas que se encuentran sin devolver. Y entonces, pues ya lo que nos queda es generar los pagos que se asumieron que ocurrieron, digamos, en la fecha del retorno. Para entrar un poco en detalle, la fecha de retorno incluye la evaluación de si el retorno simulado ocurrió dentro de la duración permitida para este film o si en su defecto, digamos, se atrasó. Entonces, si ocurre dentro de la duración para el film, se cobra la tasa del precio, digamos, de renta normal, que es el rental rate. Y si no, que aquí lo podemos ver aquí, y si no, se cobra el rental rate más los números de días atrasados por 500. El algoritmo, digamos, que genera las rentas, pues puede simular atrasos de hasta 3 días, digamos, en la operación, que creo que se puede observar un poquito aquí en esta lista, donde él dice, bueno, busque, genere unos días de devolución, que puede ser en cualquier momento, de al menos en el mismo día en que se recoge 2 días en que se recoge la película, digamos, se asume que al menos 2 días va a tardar, hasta la fecha de duración, hasta 3 días máximo. Entonces ahí él nos da el chance de que algunas de estas películas se generen pues con retraso. Y esto es lo que nos permite esta operación. De la misma manera, pues podemos simular de nuevo, digamos, la carga de ese query acá. Me parece que tal vez lo podemos hacer en una instancia de Mayora. Creo que lo tenía por aquí. Para simular el... No lo tenía acá. Para simular la situación, digamos, de un poquito más de carga, digamos, en el servidor. Creo que lo vamos a tener que tomar de nuevo por aquí. Entonces, ajá, es esto. Correcto. Entonces, para generar, digamos, la operación es propiamente, aquí no vamos a hacer la inserción como se hizo aquí con un insert into, pero sí vamos a generar el select para que ustedes observen más o menos cómo se genera esta información. Aquí vemos que le tomó más o menos 15 milisegundos para generar alrededor de 197.989. Aquellos pagos que no están son producto de dos razones: o porque la película pues no se ha devuelto, o porque ocurrió la circunstancia de que el cliente pues en su momento trató de alquilar una película que estaba rentada, ¿verdad?, durante el algoritmo, y por lo tanto esa película no lo pudo alquilar. Entonces él trata en la siguiente oportunidad, un minuto después, en alquilar alguna. Aquí podemos ver cómo el monto calculado pues va variando, digamos, por cada una de las películas, porque nuestro sistema asume que las películas pues tienen diferentes precios, y si hubo cobros de multas, pues las multas se están añadiendo, digamos, aquí al precio. El diseño original de los pagos no contempla la idea de llevar un control de cuáles pagos fueron productos de rentas normales o de atrasos. Sin embargo, digamos, aunque no está materializado, pues es teóricamente simple de generar, haciendo una evaluación, digamos, de las distancias de esta fecha y la fecha de renta también, ¿verdad?, si fuera necesario generar algo así. Entonces, bueno, ya con esto hemos generado algunos cuantos queries para producir cierta carga en la base de datos. Entonces, lo que voy a proceder a hacer aquí es a
a simular otro par de queries. Ahora que la información está poblada, un par de queries que le produzcan alguna carga, digamos, al sistema. Este de aquí tiene el propósito, me parece que estos son iguales. Sí, voy a cerrar este. Hacer un par de sumarios, digamos, con esta información. Para hacernos una idea, vamos de nuevo aquí. Antes de seguir en esta situación, vamos a ver aquí la tabla de los payments, por ejemplo. Vamos a hacer un browse. Vamos a ordenar los payments por el más reciente. Observemos que hay 197.988 payments aquí, que ocurren, digamos, dentro de las horas de la secuencia, y para que veamos la cardinalidad. Entonces, básicamente aquí este muchacho nos permite generar la una consulta que nos dice, bueno, cuáles son los clientes que pagaron eh, más, o que alquilaron más películas en términos de dólares, digamos, con la compañía, y nos da esta información. De paso, pues podemos jugar un poquito, digamos, si queremos saber cuántas películas alquiló. Por ejemplo, podríamos agregar, digamos, a esta consulta que nos dé información, por ejemplo, una cuenta de, yo diría que esto probablemente lo podemos hacer con R, la información de, bueno, de hecho podemos contar el identificador, pero de hecho podríamos, para hacerlo más interesante, el inventory ID as quantity, para saber cuántas películas alquilo. Entonces repitamos la operación aquí. Ok, entonces él nos dice, bueno, mire, la persona que más películas nos alquiló 6 seguida, digamos, y por un monto de 15.000 colones, y de ahí pues van operando, ¿verdad?, cada una de estas. De la misma manera, pues una vez hecha esta acción, podemos también generar un poquito el plan de ejecución para observar, digamos, que esta herramienta Mayora nos permite rápidamente ver el plan de ejecución y las cardinalidades. Este es un query donde sí esperábamos este tipo de cardinalidades, ¿verdad? Se lee totalmente la tabla clientes, que tiene 500.000 de registros, entonces y se va a ver todos los posibles clientes. Entonces él, en lugar de intentar índices o nada, pues lee toda la información para recorrerla, la cual luego la va a unir, digamos, en este nivel a través de una nested loop. Y aquí nos ve la información. Revisó 2130 bytes, probablemente 2 megas de datos. Los costos de los selects para hacer la operación, cuántos registros son devueltos, digamos, al final en cada una de las vueltas, en función de cada uno de los que son seleccionados. Y eso es una manera bastante rápida de ver los planes de ejecución, que es una de las formas, digamos, por excelencia de entender y conocer, digamos, un poco, digamos, cómo funcionan nuestros queries. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, antes de entrar al tema, vamos a observar a continuación, digamos, algunas de las facilidades que esta herramienta nos brinda para acceder de una manera visual a la información que en términos generales está almacenada en las vistas, digamos, de performance o de tuning. Entonces, me gusta mucho, digamos, esta primera opción que se llama el top 5. Básicamente lo que nos da es agrupado por el concepto de número de operaciones de I/O, número de operaciones lógicas, tiempo de CPU, tiempo utilizado, digamos, en la respuesta a la consulta, esta información. Y nos permite hacer clic sobre aquellas consultas, digamos, que tienen el mayor peso, digamos, en este momento. Por ejemplo,
la que acabamos de realizar, que nos da el cálculo de las ventas totales. Entonces observemos, digamos, cómo esta consulta, digamos, fue rankeada, digamos, en la parte más alta, hasta tener las mayor lecturas físicas. Aquí podemos repetir el proceso y tratar de encontrar cuáles son las que tienen mayor lecturas lógicas. El hecho de que esta nos habla de 6,000 occupants nos habla de que probablemente estas son consultas de mantenimiento del sistema, que al ser este un sistema bastante poco cargado, pues no es de sorprendernos de que estas tienen un poquito más de peso. Y aquí nos encontramos de nuevo, digamos, aquí otro query 1534 que nos habla, digamos, de una de las otras consultas que simulamos, que es el obtener, digamos, un elemento del inventario de forma al azar, ¿verdad? Entonces, con esta podemos así rápidamente rankear, digamos, los queries que están ocurriendo. Una exploración nos dice, qué interesante, ves, el que tiene más operaciones físicas fue la operación, digamos, de hacer la suma. No obstante, digamos, desde un punto de vista lógico, el query que nos genera, digamos, los números aleatorios tiene un peso interesante. Aquí podemos observar, digamos, algunos detalles de lo que ocurrió para generar ese query, por ejemplo, el tiempo de ejecución que ha llevado, que aquí muy probablemente es un tiempo, por los tiempos que estamos hablando. Vamos a hacerle clic en esta otra parte. Aquí nos está hablando 474.000 y aquí nos está hablando de 804.000. Esos son 804.000 ticks probablemente, que es una unidad bien pequeñita, digamos, de los tiempos de ejecución. Y nos permite acceder también rápidamente al plan de ejecución de dicho query. Entonces aquí nos lleva la información interesante de que aunque el query es pequeño, digamos, en términos de la cardinalidad de la vuelta, de los queries que están ocurriendo en el sistema, digamos, es de los que han tenido más peso. Si observamos este otro, digamos que es donde se hizo el sumario, digamos, de la información, pues podemos observar que es consistente, digamos, lo que ya habíamos visto en el plan de ejecución. ¿Ves? Ok. ¿Qué otras funcionalidades interesantes que nos da la herramienta? Vamos a cerrar esta aquí. Es poder ver el top 5, pero desde la perspectiva de los recursos. ¿Verdad? Que es bueno. Eh, Vemos los siguientes recursos, que son las operaciones de I/O físico, operaciones de I/O lógica, tiempo de CPU o utilización de la memoria. Entonces, de la misma manera, pues esto nos permite explorar rápidamente de quién estamos hablando aquí. Entonces, nos está diciendo, esto es para las sesiones que están abiertas. Entonces, aquí nos da información, digamos, de quienes están, digamos, ejecutando operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que son usuarios conectados a la base de datos Baggage y tenemos la sesión de usuario, el ID, que es la 36. Y aquí nos da información específica sobre esa sesión. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene de estar conectada, cuántas operaciones de lectura ha hecho, cuánta memoria, cuánta datos en la memoria, digamos, está utilizando, cuántas operaciones de routes ha hecho. Lo mismo, digamos, ocurre, digamos, con las diferentes sesiones. Entonces, esto nos permite obtener información rápida, digamos, de las sesiones que están utilizando más recursos, digamos, a lo largo del sistema. Y esto aquí nos permite, pues, ponerle valores, digamos, porcentuales, por si el gráfico no es suficientemente claro, digamos, para indicarnos que está. Y aquí, pues, podemos indicar los ID de sesión que está en esta parte. Sí quería hacer bastante esta presentación con la herramienta gráfica porque las vistas de performance, aunque son muy ricas, son ciertamente un poco difíciles, sino es que crípticas a la hora de leerlas. No obstante, ahorita vamos a repasarlas un momento. Finalmente,
Vamos a observar qué nos da el top 10. El top 10 es una que a mí la he estado viendo en la herramienta y me parece bastante interesante. Él toma desde el punto de vista de operaciones de lectura eh, de disco, lectura sobre buffers, tiempo de ejecución de CPU, duración de la consulta, operaciones de escritura de disco, la cantidad de memoria compartida utilizada, los tiempos de ejecución, el número de fechas que ocurren en el proceso y el número de rows procesados. Él nos da aquí información de las 10 consultas, del top 10 de las 10 consultas para cada uno de estos recursos. Y, y es interesante ver cómo algunas, digamos, cómo algunas de ellas, digamos, pues son las más importantes para cada uno de ellos. Entonces, si nos ponemos sobre ella, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que esta operación, este statement de SQL, pues anda muy cerca de de lo que acabamos de generar. La herramienta nos da la opción de escoger la granularidad del sumario. Por ejemplo, si queremos saber en los últimos 10 minutos el mismo top 10, entonces pues podemos tener información, un poquito más de información histórica. Vamos a ver qué opciones tiene aquí 3D. Ah, sí, esto sí la queremos ver tridimensional. Entonces aquí podemos observar cómo con un trocito del query nos podemos dar cuenta un poco, digamos, de la operación, digamos, o del statement que se está ejecutando. Aquí podemos observar el valor numérico, digamos, propiamente de valores relacionados. Por ejemplo, el tiempo que duró en las secciones. Y lo mismo que ocurre con cada una de las otras consultas. Vamos a ver, por ejemplo, rows procesados. Interesante. Sí, este de los rows procesados pues nos está hablando de la consulta que revisa el inventario para obtener números aleatorios. Aquí lo podemos observar. Ahora, aquí podemos ver, digamos, que el texto de la consulta es bastante limitado. Sin embargo, aquí tenemos el ID. El ID es una pieza importante que podemos utilizar contra la vista de SQL para obtener información específica, digamos, del código completo, si nos hiciera falta. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué otras operaciones hay por aquí. El Resource Manager. La idea del Resource Manager, digamos, es para conocer otra información estadística de parte de estas mismas operaciones de Physical I/O, Logical I/O, proceso o memoria, nos da un poquito de información más detallada respecto, digamos, a quién ha estado haciendo uso de estos recursos. Entonces aquí podemos observar digamos, cómo algunos de ellos vienen, digamos, del cliente Toad. Este de aquí, del JDBC Team Client, es esta conexión con DB Schema. Que por cierto creo que me está recomendando hacer un update y procedamos y lo hacemos mientras tanto. Y lo mismo, digamos, para cada uno de los recursos. Por ejemplo, cuánta memoria ha estado consumiendo alguna de estas secciones, lo cual puede ser muy importante a la hora de diagnosticar rápidamente sesiones o procesos de trabajo que de repente estén causando problemas en el sistema. Ok. Bueno, una vez explorada, digamos, la herramienta, vamos a ver, cerremos aquí. Vamos a ver otras funcionalidades aquí. Por ejemplo, actividad de la base de datos. Por ejemplo, esto nos da información, digamos, en tiempo real de cómo la base de datos está usando y podemos observar, digamos, que como es de esperar en una base de desarrollo, pues no hay mucha información, ¿verdad? Casi que habría que volver a generar algo de carga. Tal vez podemos correr de vuelta uno de estos queries aquí para correr unas cuantas veces.
Y entonces aquí podemos observar, digamos, cómo las gráficas de la información pues nos habla, digamos, de cómo una elevación, digamos, en el proceso de carga lógica. Pero bueno, ya ahora que se bajó la actividad, pues volvió otra vez, digamos, a la operación normal. Esto es bastante interesante si lo que queremos es monitorear, digamos, un poquito en tiempo real, digamos, la operación. El intervalo de refrescamiento nos indica aquí que es de 5 segundos. Me parece que no es configurable. Vamos a cerrarlo por acá. Vamos a ver server tuning. Ok. Esta nos da, digamos, igual que una anterior que estaba por acá, pero desde el punto de vista de cada uno de los recursos, Physical I/O, Logical I/O, CPU Time, Elapsed Time, nos habla, digamos, de las consultas propiamente que generan el mayor número de reads, el mayor número de operaciones de CPU. A ver, aquí podemos observar que este query consistentemente fue uno que generó, digamos, un número importante de reads, si bien no es el más importante. Digamos, estas de aquí que están probablemente haciendo análisis de estadísticas, digamos, de las tablas, me parece que están tomando un poquito más de recursos que estas otras de aquí. Lo mismo, digamos, vamos a observar en esta aquí. Ajá, Select Inventory ID, que es la operación lógica. Esta es la que hace esta parte, ¿verdad? Y aquí está el valor del SQL y el address de hash que nos puede ser útil si lo necesitamos buscar en las vistas propiamente. Bueno, hablemos un poquito de las vistas de performance. Vamos a cerrar este aquí. Voy a proceder a abrir el documento que preparamos para este laboratorio y voy a hacer un recorrido rápido sobre algunas de las vistas de performance más típicamente que podemos encontrar aquí. Y podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar, vamos a desconectarnos. Y vamos a conectarnos aquí con vamos a conectarnos de nuevo para ver algunas de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, la vista SQL, digamos, es una de las más completas, digamos, que se encuentra, pero por lo mismo, digamos, una de las que puede resultar un poco más intimidantes, digamos, de entrada. Entonces, esto como para generarle también un poquito de carga de conexión y desconexión. Entonces, digamos, aquí yo puse algunos queries rápidos para ver estas vistas. Entonces, observemos algunos datos aquí. Por ejemplo, si nosotros vemos la totalidad de la vista de SQL, podemos observar que tiene algo así como, es más, copiemos aquí estos elementos. Esta vista tiene aproximadamente, vamos a abrir la calculadora. Vamos a separarlos por tabs. Digamos, solamente esta vista tiene alrededor de sí, un gran número, digamos, de queries. Creo que aquí yo dejé una referencia. 91 columnas. Una estrategia rápida acá, digamos, pues que yo la simulo aquí utilizando el ordenamiento por el tiempo elapse, es seleccionar los 5 más frecuentes. Podemos reproducirlo aquí.
hagámoslo con un juego, el top 20. Podemos correrla de vuelta aquí, podemos copiar la información, vamos a borrarla de aquí. Y entonces este top 20, una de las acciones que probablemente habría que hacer para entender mejor la información sería transponer la data para tener las columnas en las filas. De repente hacerle un wrap al texto para ver un poquito más el contenido de la consulta. Y probablemente vamos a extender that view. Vamos a ver dónde teníamos el ancho de la columna. Aquí columna width, pongámosla en 2,5. Es que aquí probablemente use el orden menos apropiado. Voy a ponerle 3. Y ahora sí. Ok. Entonces, pues es una manera, digamos, de tener el top 5 de las consultas y ver qué es lo que nos está produciendo el mayor carga por tiempo de ejecución. Vamos a buscar el campo elapsed time. Entonces aquí podemos observar cómo estas son las que tienen el tiempo de ejecución más acumulado, digamos, más grande. Y entonces aquí nos podemos observar quiénes están haciendo ese proceso. Sí, entonces si observamos estos tiempos de ejecución y estas consultas, todas ellas parecen tratarse de consultas de performance. Ok, entonces ninguna de ellas es las que nosotros andamos buscando. Ahora, una manera interesante, si ya sabemos de qué queries andamos persiguiendo aquí, también para utilizar estas consultas, es utilizar la información de del texto de la consulta para buscar. Entonces, por ejemplo, un patrón rápido, aquí le podemos utilizar utilicemos un simple like primero, where SQL text like, y digamos utilicemos por ejemplo vamos a observar el contenido de alguna de nuestras aquí, de nuestras consultas que nos puedan resultar de interés. Por ejemplo, que contenga la llamada a la función. Sería rental ok, entonces aquí encontramos la información de esa consulta en particular. Entonces podemos repetir el mismo ejercicio. Y podemos
podemos observar la información también para ello. Ok, esta información un poco útil. Y aquí podemos observarla, digamos, un poco en su contexto suelto. Bueno, entonces, para que se hagan una idea, digamos, la vista de las consultas con sus 90, ¿cuántos dijimos? 92 contadores especiales, digamos, nos puede dar información respecto a lo que está ocurriendo en ella, digamos. Muchas veces, pues lo que nos puede interesar es cierta información de tiempos de ejecución, número de operaciones físicas ocurridas. Por ejemplo, no hubo operaciones físicas, significa que todo esto ocurrió pues con información en memoria. Por ejemplo, si hizo dos lecturas directas, si hizo una sola llamada de parsing, digamos, sobre la operación. Entonces, mira, ¿qué nos sacó aquí? Aquí nos sacó. Mira. Aquí nos sacó el resultado de la misma consulta que andábamos buscando. Sí. Sí, eso es porque esta ni siquiera está almacenada en la lista. Bueno, entonces, repitiendo, digamos, una estrategia puede ser buscar por los tiempos de ejecución o, por ejemplo, lo podemos ordenar por el tiempo de CPU. Me parece que esa está por aquí. Bueno, quitemos este, amigo. Traigámonos el AND para acá. Y entonces así podemos comentarla aquí. Estas ordenadas por tiempo de CPU. Entonces aquí rápidamente pues podemos ver si alguno de los textos de aquí nos habla de consultas que no sean del mismo sistema, que sean alguna nueva. Bueno, me parece que entre los valores que tenemos en la vista y en general el uso de las vistas termina siendo mucho de esto. Para comprenderlas hay que tener una idea clara de los valores que están disponibles. Por ejemplo, aquí viene el número de seed, el SQL type. Vamos a ver si viene alguna información de la sesión. No, no viene información de la sesión. No. Ok. En la lista de su funcionamiento. Bueno, entonces aquí vimos, digamos, esta información. Observemos, digamos, algunas otras vistas interesantes, digamos, en la documentación. Bueno, esta fue la vista de los sistemas de SQL. Hay otra vista que es la SQL área, que básicamente es como una extensión sobre la información que ya está ocurriendo, digamos, en la vista de SQL. Esta es interesante, digamos, porque es la que se puede relacionar más rápidamente con las operaciones, digamos, que estaban en los sumarios, digamos, visuales. Con la información, por ejemplo, con los números de hash del query, pues podríamos utilizarla para buscar en los valores de hash de la vista asignado a la operación que está aquí y hacer una búsqueda rápida de de los sistemas de SQL individuales si queremos conocer la información por debajo. Sin embargo, digamos, es muchísimo más sencillo, digamos, explorarlo por esta lista. Otra vista interesante es la vista de las estadísticas de sesión. Aquí yo guardé la información de este query. Estos dos aquí.
digamos, más o menos la misma situación. La información de sesión viene en un formato un poco raw, porque nos dice la información del SID, el ID de la estadística, el valor y el ID de la conexión. Por lo tanto, probablemente nosotros necesitamos despejar los nombres de esta información para conocerlos mejor. Resulta que la vista MyData tiene información respecto a los identificadores, el nombre que tiene ese valor numérico. Por lo tanto, uniendo ambas, se puede obtener la información de los diferentes, de la versión de texto, digamos, leíble por los humanos, digamos, del nombre del contador. Entonces, esta es una estrategia, digamos, para ver esos contadores, y una estrategia rápida, pues podría ser busquemos aquellos elementos que tienen los contadores más altos. Recordando, digamos, que en todo análisis aquí ningún número alto es en sí mismo, digamos, un problema. Simplemente nos habla, digamos, de la necesidad de establecer baselines, dependiendo, digamos, de nuestras situaciones de información. Por ejemplo, estos contadores yo espero que sean bastante estáticos, digamos que es la cantidad de memoria PGA o EGA, digamos, que está disponible. Nos habla información del número de cursores abiertos, de operaciones de orden, digamos, sobre registros, de hits del caché, de el tiempo de CPU utilizado por la sesión, etcétera, ¿verdad? Y estamos hablando de una cantidad bastante grande de contadores. ¿Cuántos fueron los que yo vi? 1178 contadores distintos, 1177, que nos pueden proveer información. Otras vistas, por ejemplo, las vistas de IO. Las vistas de IO son interesantes, digamos, para entender un poquito también a nivel de la sesión. Vamos a verla por aquí, creo que tomé aquí. Digamos, bueno, este es como el top 20. Entonces, aquí también en la vista de sesión nos da información de los bloques, las operaciones físicas de lectura, las operaciones de física de lectura optimizada, digamos si hubo alguna de esas operaciones, si hubo cambios en bloques. Y entonces aquí podemos observar qué sesiones han producido, digamos, el mayor número de estas operaciones. Por ejemplo, en este caso, pues la sesión 13 nos está dando información de este tipo. Aquí pues, nosotros pues podemos juntar lo que aprendimos de la vista, digamos, de SQL. Por ejemplo, podríamos hacer un select asterisco de la vista SQL where sit sea igual al 13, que ya vimos que es el que tiene. Bueno, probablemente no sé si el sit está como operación aquí. Vamos a ver si. Bueno, me parece que outline sit no. Sí, el sit no es una variable que sea recogida, digamos, al nivel del statement propiamente. Ok, es una lástima. Ok, bueno, está el con ID. Ok, con ID. Con ID. Observémoslo aquí. Si de casualidad. Ajá, aquí está el con ID. Entonces, bueno, para efectos prácticos, el top 20 está en el con ID 0. Entonces, pues podemos con ID. Ajá. Order by CPU time. Ajá. Y entonces de la misma manera pues aquí podemos ver los elementos. Ahora en CoID 0 parece que básicamente hace referencia a las operaciones internas del sistema de mantenimiento de las estructuras de la base de datos.
Sin embargo, pues nos da la consistencia de que en este sistema, con la baja carga que tiene, digamos, es difícil ver esta información. Eh, y bueno, de esta misma forma, en muchas vistas, en el documento que nosotros preparamos, pues tratamos de relacionar un poquito estas vistas con la manera, digamos, en obtener información, por ejemplo, de la sesión, con herramientas como Mayora, que es una manera rápida, por ejemplo, de establecer estas información de ID con este. Por ejemplo, me llama aquí, ya que vimos que el 20 tiene esta situación, aquí podríamos decir an con ID sea mayor a 0 para obtener información sobre las otras sesiones. Imagínate, no hay nada ahí. Recientemente, operaciones de IO con ID. Nada recientemente. Bueno, simulémosle de nuevo, un poquito de carga, a ver si nos da algo nuevo. Ve, tomemos esta parte, busquemos aquel query que teníamos aquí que nos da, por ejemplo, la información para poblar los pagos. Ok, y intentémoslo de nuevo aquí. Ok, sí, no parece que nos esté reflejando, digamos, costo en la sesión, digamos, en términos de IO aquí. Where con ID. Bueno, pareciera que todas tienen el mismo con ID aquí. Entonces me parece que el con ID no es la el valor que yo andaba buscando de la sesión. Ok. Y vamos a ver qué otras había preparado yo por acá. Bueno, la misma situación de las estadísticas, sysstat, statname. La información de OSStat es interesante en el sentido de que nos habla, digamos, de algunos valores totales del sistema operativo, digamos, del contexto del sistema operativo donde está ejecutando. Session Stats, Session ID, aquí está, OSStat. Ejecutémoslo aquí. Entonces, esta vista nos da cierta información de contadores, por ejemplo, cuánto tiempo de CPU hay, cuánto tiempo idle ha estado, cuánto tiempo de usuario, cuánto tiempo de sys ha estado en la operación dentro de los valores acumulados que él mantiene. Cuánta memoria tiene disponible el sistema, cuánta memoria tiene libre el sistema, cuánta memoria se encuentra inactiva. Por ejemplo, este es interesante. Tenemos 8 gigas, digamos, asignados a esta máquina virtual. 4, casi 5 se mantienen inactivos y 1 giga 400 están libres, digamos, lo cual nos dice que pues dentro del punto de vista de consumo de memoria pues estamos bastante holgados. Bueno, hay algunas vistas como las vistas de sesión. Vamos a ver por aquí si las guardé. La información de sesión nos puede hablar de bueno, quitemos esta sesión. Nos da bastante información respecto a lo que está ocurriendo en las sesiones. Entonces, generalmente, pues la estrategia tiende a ser la misma, digamos, para poder evaluarla. La información muchas veces hay que eh, transponerla para que sea más fácil de leer. Entonces, si la tomamos aquí y la transponemos aquí, transpose. Ahora podemos ver, a ver qué hay. Si aquí hay CPU.
delta times I request. Okay. Información, por ejemplo, los ID de la sesión, cuándo fueron establecidos, ok, ID 238, 262, qué usuarios, el ID de SQL. Bueno, aquí creo que podemos observar si aquí está, por ejemplo, a través de donde nos estamos conectando. Por ejemplo, aquí vimos que la ID de la sesión nuestra con el toad para este caso es el ID 262. Entonces eso nos puede servir para observar aquí. Ahora sí, por ejemplo, 262. Esta es la ya información más detallada respecto a los SQLs que nosotros estamos utilizando. A ver, por ejemplo, aquí tenemos el SQL ID. Entonces, este es más interesante porque entonces ya podemos cruzar un poquito la información. Ya sabemos que estos SQLs están aquí. Entonces, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si hacemos una selección de todos los elementos de la vista SQL donde el SQL ID se encuentre en SQL ID from estas dos. Entonces esto de aquí debería darnos los diferentes SQL IDs. Y aquí podemos observar todas las consultas así asociadas, digamos, a ese SQL ID. Incluyendo, por ejemplo, selecciones sobre la vista. Ok, entonces, bueno, esa es una estrategia, por ejemplo, para utilizar esa información. Entonces, en general, digamos, las vistas y los planes tienen que observarse ahí con detenimiento. La vista de los planes de ejecución es una que a mí me pareció bastante útil, con una estrategia generalizada, digamos, que se puede utilizar para obtener alguna información de ella y que es una estrategia de dos tiempos, que es la siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos copiar aquí esta consulta y le decimos, vean, yo quiero saber cuál es la consulta que tiene el precio más alto de ejecución dentro de la base Baggage, que es la que estamos corriendo aquí, agrupando la información por el tiempo máximo de CPU y top 10. Hablemos del top 20, ¿qué importa? Ok. Entonces, esta información nos habla, digamos, de los planes de ejecución que tienen el mayor tiempo de CPU estimado, así como el hash, digamos, de ese plan de ejecución y el ID del query. Entonces, con esta información, pues podemos decir, mira, estudiemos algunos de estos queries para observar qué es lo que está haciendo esta gente que nos parece que son de los queries más fuertes. Bueno, ves, por ejemplo, este query nos está indicando información de Customer ID, Store, Active, Create Date. Esto fue un escaneo completo, digamos, contra la tabla Baggage Customer. ¿Ves? Entonces, este mismo procedimiento se puede extender para decir, no, mira, cuando el SQL ID se encuentre, llamémoslo aquí en el top 20 de los IDs. Ya sabemos que podemos utilizar un trocito aquí. Vamos a
sacar el ID nada más. Quitamos esto para y probémoslo. Por ejemplo, aquí el SQL Text. Y vamos a ver si nos da un resultado en un tiempo prudencial, digamos, o hay que... Me parece que se tomó más tiempo de lo que yo hubiera esperado. Digamos, si repetimos este, ¿cuánto nos da? 286 o 26. Uno de 20. No, son solamente 20. Bueno, tomemos otro de ejemplo, porque si lo vi un poco lento. Entonces, tomémoslo aquí. Entonces aquí podemos ver qué consultas, digamos, nos está sacando un poquito más de esta información. Select, postal code, sum pay amount. Esta nos mapea directamente a la consulta que teníamos por acá, donde calculamos el... Déjame ver si la tenía aquí. Creo que sí, creo que ya la cerré por aquí. Donde calculamos, digamos, las transacciones, digamos, asignadas por cliente. El campo de SQL Text no siempre va a contener el query completo, pero en ocasiones sí lo hace y entonces se puede hasta intentar ejecutar desde ahí y observarlo. Ok, ok, sí, entonces aquí nos dio esta información, repitió el código postal. Y aquí podemos repetirla aquí. Ajá, estupendo. Entonces aquí tenemos incluso gente que no tiene la operación. Ven, bueno, con esto simplemente comentarles, existen, digamos, consultas propiamente sobre los planes de ejecución. Hay vistas que contienen la información que los planes de ejecución utilizan. En términos generales, utilizar herramientas visuales hace el navegar por los planes de ejecución más sencillo. Finalmente, algunas vistas de mantenimiento de memoria generalmente nos da contadores o información de utilización en el momento. Son en el caso de la vista SGA o SGA Stat, o vistas como SGA Info, PGStat, nos da información puntual, digamos, de los diferentes contadores en esta memoria. Generalmente para hacer uso de ella, pues necesitamos información más histórica, digamos, cada sumarios semanales o mensuales o cosas de este tipo. Bueno, muchas gracias y tengan muy buenas noches.